No existe una única forma de crear algo, de lanzar un proyecto o de inventar tu propio trabajo. La única regla es que no hay reglas, solo personas intentando una y otra vez, viviendo en el aprendizaje continuo y desafiando hasta su propia sombra. Menos mal. Esto es una invitación a que saltes por encima de esa absurda idea de que solo hay una manera de alcanzar lo que te propones y que descubras, en cambio, que hay 1000 maneras de hacerlo y solo una de empezar. ¡Bam! Bueno, hola, 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 hola. Hoy Hola. tenemos aquí a Guille. Guille, ¿dónde estás? Estoy en Valencia, en Torrent, en mi casa, ¡Uh! agustamente. Valencia City, bien. Candía Valencia Sí, Conexión. yes. Eh, bueno, antes que nada, Guille, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí un ratito. Qué guay, gracias a ti también por darme espacio. Bueno, Guille y yo nos conocimos ya hace algún tiempo por la isla de Mallorca. Ya veremos si contamos algo, si no, no. Que fluya. Uf, qué locura, eso me encantó. O sea, Qué guay. Bueno, Guille, primera pregunta. Si Guille fuese un sonido, ¿cuál sería? uf, ¿uno solo? No, a ver, cuéntame, ¿qué sería? Mm, Pues puede ser un sample vocal, ¿No? por ejemplo, por ejemplo, something like that. Me gusta mucho como samplear mi propio cuerpo y mi propia voz y la percusión y todos esos elementos que me han acompañado durante toda la vida, pero básicamente los sonidos que más me definen a mí es voz, percusión y cuerpo. Wow, vamos. Sí, y ambiente también, el tema de Mm, la casa, un jardín, la playa, cualquier cosa que sea algo relacionado con el ambiente donde estás, ¿no? perfecto. Mm. Joder. Em, bueno, para que la gente te ubique un poco, ¿y por qué te he preguntado esto de los sonidos? ¿Puedes contarnos, compartir un poco qué vienes haciendo? ¿En qué estás metido ahora? Cuéntame un poco este mejunje. Mm. Pues bueno, yo ahora mismo acabo de graduarme en Berklee College of Music en Mm, Valencia, en un máster de producción y performance, como modo de descubrir un poco lo que yo quiero crear, cómo quiero sonar yo y qué tipo de música arte quiero hacer, ¿no? Entonces he desarrollado un proyecto que se llama The Birth of a Sound Being, que trata sobre mi propia, digamos, marca personal o cómo yo entiendo mi identidad artística y después cómo esa identidad artística se traduce en sonido y en música, ¿no? Y entonces a través de esa búsqueda de la identidad he desarrollado también una especie de método estrategia creativa que se llama The Organic Freeform, en español la forma orgánica libre, para poder orientar y conocer mejor la creatividad primero mía y luego ya, si todo va bien y podemos ujú. investigar más adelante, pues la creatividad de más artistas. Eso es un poco Joder. lo que estaba haciendo. Y bueno, el tema también de la identidad artística es que yo he desarrollado una nueva personalidad, una nueva versión de mí mismo que es Gie. Entonces, hay veces yo soy Guille solo y Ya, después soy Gie, que estoy ahí como creando en el escenario o lo que sea. Me ayuda mucho vale. como a concentrarme en diferentes cosas. Vale, hostias, ya has sacado un montón de temas súper interesantes, ¿no? Me interesa mucho esto de la identidad, de la marca, que luego iremos comentando, y cómo has Mm, llegado hasta ahí, ¿no? sí. Em, Me gustaría que explicaras también de dónde viene Guille a Mm, nivel musical, ¿no? Un poco de sus orígenes, esos ambientes sonoros que tú, ¿no? Que tú te has criado, sí. que tú has ido mamando, que tú has ido estudiando, hasta el Guille de ahora con todo esto que me has comentado, con esta nueva apertura, Mm. digamos. Cuéntame un poco Pues, ese viaje. pues esto viene sobre todo de que cuando yo era pequeñito, mi familia siempre me apoyó mucho con todo lo que a mí me interesaba, ya fuese danza o deporte o lo que fuese. Entonces, a mí me dio por de repente la música, ¿no? Y me gustaba mucho cuando iba de pequeñito a los moros y cristians de aquí del pueblo, pues Mm. ahí tranca, con tranca, toco, tranca, que yo flipaba y empezaba a bailar en medio de la calle
y me gustaba mucho, o sea, cuando escuchaba ritmo, sobre todo, y percusión, me volvía loco, no sé por qué había una conexión muy especial con eso y mostraba como bastante sensibilidad y conexión con la música, ¿no? Entonces, a partir de eso, entré en el conservatorio de mi pueblo y estudié percusión. Entonces, me gusta mucho decir que vengo de, gracias a la percusión y que gracias al instrumento, vengo de un lugar muy ecléctico donde he conocido pues muchísimos estilos porque la percusión es ecléctica en sí, porque tiene tantas manifestaciones en tantos lugares del mundo que quieras o no, hay inputs de muchas culturas, ¿no? Entonces a mí eso siempre me ha gustado mucho. Una cosa también de la que he cogido mucha influencia siempre es del Circo del Sol, de la música tan ecléctica que tienen y de cómo fusionaban todo el tema del movimiento, el tema visual con la música y cómo la música era como una perfecta combinación dentro de todo lo demás, ¿no? Entonces, me gusta decir que siempre vengo de como de la madre percusión, para mí es como una madre, sí. Y en todo este proceso, claro, hasta llegar ahora, supongo que te habrás, no sé si, ¿cómo podría resumir ese autodescubrimiento de esa identidad? Sí, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? sí, esto ha sido, yo creo que es un proceso que todavía sigue Mm. como sigo procesando todas esas cosas porque también soy joven, entonces estoy como todavía intentando ubicarme, tengo 22 años y he acabado ahora Wow. recientemente el máster, entonces eh, todo lo que a mí me ha llevado a ahora ha tenido mucho tiempo y ha venido de muchas dudas acerca del tema de la identidad artística, del sonido y tal. Entonces, cuando yo estaba en el conservatorio, a mí me encantaba tocar percusión y me encantaba tocar muchos trabajos de compositores y tal, pero siempre también tenía una faceta, un impulso creativo que a mí me impulsaba a decir, oye, pues es que quiero crear esto o quiero investigar esto, pero con mis propias ideas, ¿no? Pero claro, como estaba un poco metido en esta especie de área donde es intérprete solo, entonces tienes que tocar cosas de otros, era un poco difícil para mí investigar esa parte creativa, ¿no? Entonces creo que siempre eso, durante todos los años que he estado estudiando en conservatorio, tanto en profesional como en la carrera, siempre han habido como pequeños complementos o pequeñas asignaturas o diferentes disciplinas que a mí me han ayudado como para calmar ese deseo de, vale, todo bien, Claro, ¿sabes? claro. Entonces, intentar también utilizar todo lo que yo he aprendido como intérprete, aplicarlo a la parte creativa, ¿no? Y un poco con la situación que yo tenía, pues llegar al punto en el que estoy ahora, que es básicamente dedicarme exclusivamente un año a coger todas mis referencias desde que soy nene y sintetizarlo todo en mi propia música y en componer, en escribir, en Mm. documentar mi proceso y todo esto. Creo que era un año, sobre todo este último año, ha sido muy decisivo para mí, ¿sabes? Yo creo que eso ha sido... Sí, Claro. además el detonante, para mí el detonante fue Bjork. O sea, soy muy fan de Bjork. Entonces, cuando ella apareció en mi vida, yo era súper pequeñito, ella aparece en una película que se llama Dancer in the Dark, que fue a los Oscars con un vestido de cisne y la tía plantó un huevo ahí en medio de la alfombra y se quedó tan ancha. Entonces yo la descubrí ahí de pequeñito que ella hacía de protagonista en una película musical, ¿no? Pero luego yo me di cuenta ya cuando era más adolescente que ella tenía música suya y sus álbumes y tenía proyectos enormes, ¿no? Entonces cuando fui hace un par de años a su exposición Björk Digital en Barcelona, era una Mm. exposición que utilizaba realidad virtual con todos sus videoclips, todas sus movidas. Yo dije, esta persona, eh, ¿qué hace? O sea, porque tiene unos proyectos que abarcan tantísimas cosas que, claro, yo decía, vale, entonces este es mi ejemplo y esto es lo que a mí me gustaría perseguir también, ¿no? Como crear mis propias movidas y luego ya expandirlas, ¿no? Y entonces eso Mm. fue como un poco el detonante que a mí me hizo utilizar mi espacio para extenderlo un poco más y decir, vale, pues en vez de interpretar solo, pues voy a hacer un show temático que tenga canciones de Björk y meta coreografía, más dramaturgia, más tal. Entonces al final era como que aprovechar todo eso para jugar con el contexto y crear, Joder. básicamente. Menudo viaje, tío, menudo viaje. Sí, sí. Has tocado muchos temas, es decir, yo de hecho cuando te conocí, ¿no? Como estudiante durante una escuela superior de música,
ya era evidente que tú ibas más allá, ¿no? Que no te conformabas con por lo que tú decías, de tocar las obras de otros, de seguir un plan establecido, ¿no? En ti se Sí, notaba y se nota y se contagia que siempre más allá, un paso más allá. Y esta actitud me parece súper necesaria a la hora de generar proyectos propios y a nivel profesional y como actitud claro. vital, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? No sé, es brutal, ¿no? Esa Sí, energía de ir un paso y de buscar. sí, además eso, una cosa que también inspira mucho para mí es, quizás suene un poco como fuera del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los autónomos, las personas autónomas que o sea, deciden pagar una cantidad o deciden hacer como una especie de sacrificio de decir, vale, esto es lo que yo quiero hacer y soy autónomo y entonces esta es mi Claro. empresa y esto es mi misión, ¿sabes? Eso para mí también es como, wow, eso también requiere mucha valentía y eso inspira mucho a que Mm. personas con esa ansia creativa, pues que desarrollen al final sus proyectos. Es una cosa que me inspira mucho también. Esa es la idea de, como te he dicho antes, de estas entrevistas, ¿no? De ver las mil maneras que hay de hacerlo, ¿no? Sí, Y, y sí, que, sí, sí, y sí. que, y que, bueno, que solo hay una sola de empezar porque es eso, es empezar, es ponerte, es generar Sí, esa acción, ¿no? Es esa acción que genera esa rueda y esa bola que se va haciendo cada vez más grande. Vale, exacto. has dicho otra cosa muy importante que son los referentes, ¿no? Tú en Björk Sí, encontraste una referente ¿no? Como, hostia, vale, esto que yo tengo en mi cabeza es posible. Veo a alguien que lo está yes. haciendo a su manera. Es como, ¿cómo ha sido de importante la idea de referente para ti? Pues es que para mí los referentes hacen, o sea, hacen muchísimo, yo creo. O sea, si lo que yo creo es un 100%, para mí o sea, ¿qué te diría yo? Un 70-80% son referencias y luego el 20% es yo intentando hacer algo con esas referencias. Total, Sí, tío, sí, total, total, sí, muy bien. porque al final para mí referencia no solo significa artista y lo que es artista hecho, sino que significa historia. Entonces, cuando tienes esa perspectiva histórica de qué es lo que se ha estado haciendo, por qué se ha estado haciendo y en qué contexto se ha hecho, entonces o sea, para mí eso es lo más importante, no solo simplemente decir Björk porque su proyecto es muy potente, sino porque Björk en el año tal hizo esto, porque estaba pasando esto. O sea, una cosa muy curiosa de ella, por ejemplo, es en el álbum suyo debut, que lo lanzó en 1993, uno de los productores fue productor de Bedtime Stories de Madonna, y fue productor del primer álbum de Massive Attack. Entonces, claro, cuando tú escuchas esos dos discos y escuchas a Björk en ese disco con el productor, Va, dices, wow. Entonces, al final, no es tanto lo que se ha creado, sino las conexiones y todas las referencias que te han llevado hacia ese punto, que es para mí lo más importante, qué ¿sabes? bueno, claro. Conocer el Claro. contexto, conocer la historia, conocer, ¿no? Los diferentes personajes que Sí, están ahí influenciando, digamos, ese campo creativo de ese momento, ¿no? Están ahí empujando. claro, claro. Y por eso para mí, por ejemplo, es muy importante cuanto más conozcas bien a tus referencias, mucho mejor, porque eso significa que cada referencia te va a abrir puertas y conectar a muchas más cosas. Por ejemplo, si yo hablo contigo y tú me hablas de Mm, muchos artistas o muchas referencias que yo no conozco, entonces tú me estás abriendo una puerta para decir, wow, mira toda esta lista de cosas y lo mismo que tú conmigo si no conoces una referencia mía, ¿sabes? Entonces al final al cabo, cuanto más referencia tengamos en nuestro chip, en nuestro ordenador, más red de claro, referencias va a haber. Entonces eso es lo que nos va a hacer producir cosas más creativas, más rompedoras y más qué bueno. innovadoras. De ¿Sabes? Bueno, hecho, rompedoras es un poco para mí controvertido, pero digamos evolutivas. Me gusta más esa palabra. vale. De hecho, es verdad, tú me presentaste uno de los discos de Björk que yo no conocía, que no sé si que tenía esos sonidos, bueno, ¿no? Tenía todas unas texturas allá brutales. Sí, 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 sí. Y bueno, y fue gracias a ti que tú me lo dijiste, y así es como se crean esas redes. Eh, Exacto. Oye, en todo tu camino y tu proceso de 22 años, ¿en ningún momento has sentido como, hostias, dudas o decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto tiene sentido?
mejor voy a ceñirme al plan, no sé. Yo creo que eso es una cosa que convive conmigo y yo creo que con todo el mundo cada día. O sea, decir, un día te levantas más diciendo, vale, ¿qué hago? No sé nada, voy a hacer algo. Otro día sí que te levantas más seguro y dices, va, voy a ponerme a esto y te sale. Otros días vas con esa actitud y no te sale nada. O sea, yo creo que Mm, es como, me gusta mucho pensar que hay diferentes voces dentro de nosotros. Una, ¿sabes? Eso también lo aprendí de cursos que tú has dado, de decir, mm, hay una voz que te está diciendo, crea esto, hay otra voz que te está diciendo, no, no lo crees porque hay miedos o inseguridades ahí, o otra que te dice, ay, pues ahora me apetece jugar, y otra que te dice, tengo hambre, o sea, entonces al final yo creo que cada día cuando te levantas, pues se te presenta ahí un abanico de cosas y dices, vale, a ver, orden, ¿sabes? Entonces eso cuando surgieron esas voces en mí, yo intenté como crear mi propia manera de entender mi proceso para dominar esas voces y decir, vale, ahora te doy voz a ti, ahora te mm, doy voz a ti, ahora escucho todo lo que tengo que mm, expresar y después tomo la decisión, ¿sabes? Porque creo que mm. en la escucha está un poco ese primer momento de, uff, vale, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Eso me lleva un poco a pensar, ¿no? Eso que dices de las voces es como si cada mañana fuésemos al ensayo de nuestra propia orquesta de voces y Sí, tenemos que totalmente. dirigir, ¿no? Durante el Sí, día de hoy exacto. y darle, Total. exacto, y darle un orden y una dirección, ¿no? Que en definitiva es lo que también nos inspira. Claro. Y lo Ah, bonito es que al final, o sea, un matiz en eso es que para que haya esa dirección necesitas un momento ahí de súper desbarajuste y súper locura que digas, vale, ahora toca, ahora es momento de locura, ahora es momento de ¿sabes? Pues, de mm, responder más a tus impulsos más primitivos y mm, cuando ya hayas hecho eso, entonces ya te puedes sentar y pensar, ¿sabes? Yo creo que al final no es coge este camino y ya, sino que es analiza, ¿no? Y un poco que cada camino tiene su evolución y que las cosas tienen su proceso, ¿sabes? Entonces tampoco hay mm. que intentar machacarse mucho en el hecho de, oh, es que tengo que seguir A, B y C. Sí, No, tienes que seguir lo que a ti te funcione, ¿sabes? Para ya, mí eso es súper exacto. importante. Has dicho también para mí una cosa muy relevante que es ese darle espacio a todo, a todas esas voces, a Sí, todas esas sí, emociones, porque sí. eso me parece muy inteligente, el hecho de incluir todo lo que me puede estar pasando, todo lo que puedo ir atravesando en este proceso creativo, creador, emprendedor. No, como no intentar tachar nada de la lista, es como, no, esto está aquí Yes, y forma parte, ¿no? Y voy a ver hoy, voy a ver hacia dónde lo puedo llevar. Y muchas claro. veces sin saber qué música va a terminar sonando hoy, ¿no? Y un poco abrirnos a eso, Mm, mm. Sí, ¿no? total. Además, eso también coincide un poco. Hay como frases siempre muy míticas, no sé cuántos creadores han dicho esto ya 1000 veces, del tema de que los límites, ponerse límites es lo que te hace ser creativo, Mm, pero también hay que ser consciente de que ponemos unos límites por algo, ¿no? Entonces a mí lo que me interesa es por qué estamos poniendo límites, porque claro, hay una ristra ahí de cosas que tenemos que cribar, entonces, claro, hay que centrarse primero en ese estado y luego ya después eliges qué límites poner, ¿no? Para mí, eso es todo un poco lo que desarrollé en mi método, en el trabajo de este final de máster en el Organic Freeform. mm, Una de las premisas, o sea, la premisa número uno es que todo pensamiento, todísimo pensamiento es bienvenido y se tiene que apuntar todo en el mismo papel, entonces, porque viene mucho de la técnica de brainstorming. mm, Entonces, a través de esa técnica se colocan todas las ideas de manera organizada, pero todas están ahí, entonces tú puedes entender qué ideas están conectadas. Entonces puedes vale. decir, ah, vale, es que al fin y al cabo estás retratando todo el proceso que ha hecho tu cerebro en un papel. Entonces puedes decir, Claro, vale, es como una historia de tus propias ideas que se va sí, plasmando a nivel visual, como una genealogía, en definitiva. exacto, exacto. Qué bueno. Además, el otro día no sé que vi en un artículo de Facebook, de estos de Facebook, pero que no es fake news, ¿eh? O sea, es un artículo real, ¿Qué de una viste? científica estadounidense que está investigando los impulsos creativos del cerebro y cómo se organizan, ¿no? Entonces, sacaron como una especie de ilustración así como medio cuadrada, una cosa así, pero que era imposible para o sea, para los científicos analizar ningún patrón, porque es que al final el cerebro lo que tiende a hacer es
referencias, o sea, si tú dices móvil, vas a pensar una Vale. cosa, si tú dices ropa, otra, o sea, es como que va por chuf, 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 Claro, chuf. Entonces al final, son como pequeños Big Bang, ¿no? Explosiones, pa, pa, sí, pa. sí, Vale, qué total, bueno. total, Ya. sí. Hostia, qué interesante, hostias. Mm. Vale. ¿Y qué pasa cuando, evidentemente, ¿no? Tenemos en el proceso todas esas voces, esos momentos, pero el Guille se coge alguna idea, alguna creencia, alguna fe de decir, ostras, continúo hacia adelante, no sé, ¿tienes algún pensamiento que te ayuda? ¿Alguna de esas frases que Vale, dices o qué? A ver. sí. ¿Te refieres a un nivel emocional de decir, "Oh, hoy no puedo, o sí, Sí, por o venga, ejemplo. va"? Vale, pues es que, claro, eso para mí lo vivo a un nivel emocional, el hecho de, pues Claro. claro, yo este método lo utilizo principalmente para crear canciones o conceptos artísticos que requieran una canción, videoclip, una foto, una coreografía, que abarque Mm, todas las disciplinas que a mí se me ocurran para ese concepto que yo quiero crear, ¿no? Entonces, evidentemente soy músico, lo que más cerca tengo, no cerco tenga, lo que más cerca tengo es la música y la creación de una pieza musical, ¿no? Entonces ahí ya, a partir de ese estadio ya voy cogiendo ideas para otras disciplinas, ¿no? Pero de hecho, lo que tú me acabas de preguntar fue una pregunta que yo también me hice cuando estaba desarrollando el método, porque era, vale, es que claro, esto está genial porque tengo todos mis pasos y tengo todas mis recetas hechas, pero claro, si hay días que estoy bloqueado y quién me va a mí a tirar para adelante, ¿no? Entonces, al final, decidí que era una cuestión de tiempo. O sea, de decir, vale, hoy voy a escribir esta canción que trata sobre una movida personal mía o sobre algún trauma que yo tengo que necesito hablar de él. mm, Entonces, es difícil para mí hacerlo, quizás porque el tema de tratar con los traumas es una cosa que requiere su tiempo y cada uno tiene su proceso y no tengo que forzarlo, ¿sabes? Entonces, lo que intenté hacer con el método este es decir, vale, si yo estoy escribiendo una cosa y hoy se me van a ocurrir solo 5 minutos de ideas, perfecto, ahí se queda. Si yo estoy 2 semanas sin asomarme a eso porque todavía necesito yo sentirme cómodo con eso, no pasa nada, yo lo tengo todo apuntado en ese papel, ya sé de dónde viene todo, ya sé cómo funciona, vale, pues igual me pongo dentro de 2 meses y digo, mm. ah, ahora estoy preparado para, porque quizás necesito ver series o necesito hablar con alguien o necesito leer un libro que me ayude a desbloquear eso, entonces vuelvo y sigo apuntando, quizás dura un año y pues ahí Claro, estoy. Yo tío, claro, ahora claro. mismo estoy, claro, es que tengo una canción ahí, tengo un esquema, sí, creo que está por ahí, es una canción de la que quiero hablar, que hace 6 meses que empecé y todavía está ahí, pero es que no he hecho ni, o sea, tengo una base rítmica, tengo todo mi esquemita hecho maravilloso, no sé cuántas hojas de ideas, pero a tope, pero ya, no tengo nada más y como no siento que todavía esté preparado para lidiar con toda esa cantidad de información que hay, de pensamientos que se me despiertan con eso, pues necesito mi tiempo para diseminarlo y decir, ah, vale, esto es porque tal, esto es porque, ¿sabes? Entonces, hay veces que escribo canciones mucho más ligeras o de una temática mucho más sí, más cotidiana Mm, o una cosa que ya hable de amor o de amistad o de una cosa política o de lo que sea, que sí que veo claramente lo que quiero expresar y cuántas ideas tengo y me sale súper rápido o me sale una semana, en un mes, ¿sabes? Pero a mí lo que me gusta es que con el método que intento hacer es darme espacio a mí, ¿sabes? Y respetar mi propio espacio para poder hacer las cosas a un ritmo orgánico, claro, ¿sabes? claro. Yo lo que veo según lo que estás Mm. contando es que hay un profundo respeto a ese proceso, a tus tiempos, Sí, a tu propio tránsito y sí. que no intentas forzarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces que cuando la gente quiere crear un proyecto, lanzar o ¿no? emprender algo, pues hay una energía al principio, ¿no? Muchas veces, que es la energía de Sí, querer conseguir algo ya, de obtener los sí, resultados ya, porque si no, pues me pongo nervioso o no, o me siento un fraude o no, mm, sí, o un totalmente. fracaso porque no estoy Sí, sí, consiguiendo sí. todavía cosas. Entonces, me Mm, parece eh,
en verdad muy revolucionario esto que dices de respetar, un profundo respeto a ese tiempo de Claro. cocción, ¿no? Sí, y yo creo que eso viene por el hecho de que a mí me gusta mucho mencionar esto, que es una cosa es la figura que crea, que es la creadora, y después lo que está creado, ¿vale? Entonces, eso para mí es una frontera súper importante que tengo que respetar siempre, es una súper norma para mí de decir, vale, yo estoy creando una cosa que en el momento en que tú la creas es una entidad que tiene vida. O sea, y de verdad te lo digo que para mí es energía y es vida y es un organismo que se está gestando. Entonces, tengo que darle autonomía a esa cosa que se está creando para que tenga su propio ritmo y su propio desarrollo. Entonces yo no puedo forzar a mi pobre criatura indefensa que se está creando a tener una forma que a mí me dé la gana ese día porque yo me siento así, ¿sabes? Me parece Wow. me parece egoísta en el sentido de, es que lo que yo sienta hoy eh, quizás no es importante para la canción, ¿sabes? Porque en el fondo tú quieres hablar de una cosa que tienes muy clara desde el día número uno, porque ya la has apuntado, ¿vale? Entonces tienes que ir, o sea, el foco para mí es ese, ¿sabes? Yo no puedo, por ejemplo, para mí cambiar un sonido de una canción o un acorde o una nota o una letra o una idea de cualquier cosa que yo estoy creando, para mí no es lo cambio, pruebo y ya está. No, 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 para mí es, tengo que pensar muy bien de dónde viene esa intención de cambiarlo, porque igual viene de que simplemente hoy me siento así, tengo calor y me agobian 500 sonidos a la vez y quiero menos, pero es que, claro, si yo no entiendo el porqué de mi decisión, igual mañana voy a volver y voy a añadir 350 más, ¿sabes? Entonces al final es encontrar, es escuchar al craft, ¿sabes? A lo que estás creando, no tanto Mm. a ti, sino a lo que te está pidiendo la pieza, ¿sabes? Es muy tremendo porque esta idea ha salido ya con otros invitados, ¿no? El hecho de que la obra o ese proyecto tiene una Mm, inteligencia que te va a hablar claro. a ti, ¿no? Que tú tienes que dialogar con él, con esa cosa que se está creando, Yes. ¿no? Lo que tú dices, entre creador y criatura, Yes, ¿no? yes. Ese diálogo, Claro, ostras, me parece, y llevado también al tema de un proyecto a nivel profesional, ¿no? De lo que tú vas a crear, ostras, dialoga con eso, dale tiempo, claro, escúchalo. claro, claro. No intentes darle todo el rato la forma que tú quieres, porque a lo Mm, mejor es eso, ¿no? Se está claro. desvirtuando a lo Mm, mejor, ¿no? El impulso original, no sé. claro, entonces, sí. Yo creo que también es un pensamiento un poco que surge, porque si eso has dicho que ha surgido también en otras conversaciones, que no me extraña nada, porque esto es una cosa que también hablo con gente y lo suelen decir, ¿no? Yo creo que esto también surge de que, claro, como hoy en día en redes sociales, industria, Mm, toda la inmediatez del tiempo siempre nos exige tener un contenido X. O sea, tener el contenido, pero ten contenido acabado y mm, hecho para publicar. Tenlo ya, ¿sabes? Entonces, mm. yo creo que esa inmediatez y ese estrés de tengo que crear, tengo que producir, 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 vale, pero, vale, ¿estás creando o produciendo una cosa y ya? Porque al final, para mí producir es súper diferente a crear. O sea, yo creo y después produzco para intentar insertar ese contenido dentro de lo que son los parámetros y los círculos de la industria de hoy. Pero claro, el tema de que el creador y lo creado es una cosa diferente, es muy importante tenerlo en cuenta porque eso requiere mucho tiempo. Y hoy en día el tiempo es ya. O sea, hoy en día una Mm, conversación de 50 minutos subida a una red social está como súper, ay, no, no lo voy a ver porque es súper largo, pero es que en el fondo, ya. si quieres realmente entender el porqué de las movidas, es que necesitas tener esa conversación, necesitas pensar, ¿sabes? La parte de pensar y de ser pensador es la primera fase de todas, Claro, ¿sabes? nadie se ha imaginado la famosa frase de tenemos que hablar, que sea una cosa que pase en 30 segundos, ¿no? El tenemos que hablar es O como, no, sea, tenemos que dedicar un tiempo claro. a ver qué. O sea, si fuera tan fácil, bueno, yo firmo ya. O sea,
Sí, tenemos que hablar, me tengo que comprar una casa, tengo que hacer esto, tal. Ya 30 segundos, todo bien, todo fácil, vas a encontrar trabajo en 30 segundos. O sea, Oye, pues Guille, ya firmo ya. una pregunta. Entonces, ¿tú cómo te imaginas? Porque esto que estás hablando son decisiones que de alguna manera tenemos que ir tomando Sí, en nuestro camino a la hora de crear un trabajo, ¿no? Un proyecto a medida, ¿no? Que esté, digamos, a favor de lo que somos y no en contra. ¿Eh? Entonces, exacto, sí. ¿cómo tú te planteas el hecho de trabajar? Porque tú lo decías, porque si alguien te encarga, por ejemplo, una idea, un proyecto, una canción, pues seguramente habrá Mm, unos tiempos, habrá, ¿no? claro, Habrá una serie de objetivos versus trabajar totalmente escuchando, respetando ese proceso y sí, cuando salga, pues mira, es que será el momento de salir. ¿Cómo te lo claro. imaginas tú este equilibrio, esta danza? Pues yo creo que eso, por ejemplo, paradójicamente, lo aprendí en la asignatura de business del máster. No hay nada mejor como sentarse a hablar, sobre todo el oficio artístico, la industria artística es una industria muy social, porque es de relaciones, se trata al final de relaciones entre creadores y artistas. Entonces, al final, simplemente se trata de hablar y de descubrir y saber y averiguar si la persona con la que estás colaborando o para la que estás trabajando o sea, es la correcta, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, estoy trabajando para alguien que necesita todo ya y que quiere una cosa súper clara y tampoco quiere darle muchas vueltas al asunto, para mí me resulta muy difícil, porque claro, si no tengo el contexto, lo que voy a crear para mí no va a ser muy relevante, no va a Mm, tener como tanta profundidad, ¿no? Entonces, yo siempre intento asegurarme de que las personas con las que yo colaboro estén muy a gusto y entiendan cuál es mi visión y yo entender la suya y entonces a partir de ahí crear un espacio común donde uno ceda y el otro también, ¿sabes? No solo se claro, basa tampoco en... llegar a un acuerdo, a un acorde. Exacto, sí, 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 y eso es lo mejor es hablando, hablando se entiende la gente. De hecho, esto me lleva a un concepto esencial y crucial, que muchas veces la gente se pone a trabajar así, venga, ¡pum, pum! Y no se Sí, habla. Y yo mm, creo que lo principal, lo primordial, cuando estás tú solo, cuando estás colaborando con alguien, evidentemente, es eso. Es primero vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a conocernos. Enséñame tú un poco tu esencia y yo te enseño la mía y vamos a ver cómo esto se puede tejer entre los dos, sí, ¿no? sí, 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 porque al final es un ejercicio de empatía, ¿no? De Mm, entenderse con la otra persona que está delante y decir, vale, es que tenemos que hacer esto, tenemos que sacarlo adelante y tú, o sea, con las dos partes, ¿no? Entonces al final mm. yo creo que es un ejercicio de empatía. Yo creo que si en cada empresa, en cada escuela, en cada lugar donde se trabaja hubiese un pequeñito ejercicio cada día de trabajar la empatía, ¡buf! O sea, yo creo que la gente aumentaría la felicidad, pero bueno, a nivel Mm. descomunal. O sea, totalmente. Tú imagínate que con esto del confinamiento, de salir a aplaudir al personal sanitario a las 8, tú imagínate que esto lo hiciésemos todos los días y nos lo dedicásemos a todo el mundo. O sea, de estar 15 minutos aplaudiendo a la gente, ¿sabes? A todo el mundo. ¿Sabes? Como, ole, ole Ole, nosotros, para claro. arriba, ¿sabes? Yo creo que eso la gente, ¿sabes? Y sobre todo también el humor, ¿sabes? El sentido del humor, Mm. desarrollar esa faceta también como para, ¿sabes? Distendir un poco las tensiones, ¿no? Yo creo Ya. que hay muchos ejercicios que pueden ayudar a crear esas sinergias, yo creo. Mm. Como ir al bar, ¿no? A tomarse dos. Pues la verdad es que sí. Sí, a veces eso alivia mucho. Mira, el Ya. otro día estaba teniendo un mal día y mi abuela me dio un sobre con una nota y con una dedicatoria que me dijo gracias por dedicar tu tiempo a hacer la vida feliz a la gente con tu música. Y yo, uy, hostia, pues qué guay. ¿Qué sabes? Porque Ya. quizás eso no se te digan todos los días, pero entonces ese día cuando te lo dicen es como, wow. Mm. Ostras, cuando lo recibes de fuera es como, tiene el doble de efecto que cuando tú estás intentando todo el rato proyectar y proyectar y proyectar sin parar, ¿no? Entonces, creo que eso es súper bonito. Yo me acuerdo de todos estos vídeos que salen a veces en Facebook de los saludos de los profes a los nenes cuando entran en la clase y Mm. cada uno se hace como un saludo con las manos, pero súper diferente y el profesor lo Mm. sabe todos. Y los nenes flipando y entran ahí a tope. Yo creo que eso es un ejercicio súper bonito también para que
yo qué sé, para acercarse a las personas, ¿sabes? Crea una conexión brutal, claro. Sí, sí. Oye, Guille, ¿para quién crea Guille? Buah, esto es súper... Uf, eso es preguntón, porque es un preguntón del siglo, porque yo antes pensaba que yo creo para mí, pero luego, claro, te das cuenta de que creas para los demás. Entonces yo creo que al final... eh, es que hay muchos pensamientos aquí, o sea, yo creo que el otro Tómate día estaba viendo un tu documental. tiempo. Sí, sí, estaba viendo un documental, hay un documental que se llama Paris is Burning, donde se habla de la cultura ballroom y la danza y todo esto y tal. Y uno de los personajes decía que todo el mundo quiere dejar como una huella en el mundo, ¿sabes? Cada Legado. persona quiere dejar un legado, no sé por qué motivo, pero que quiere dejar un legado para que no se, supongo para que no se le olvide o para que su existencia no haya sido en vano, ¿no? Em, Es como hay algo en nosotros que busca esa inmortalidad, ¿no? sí, sí, entonces yo, por ejemplo, eso lo veo en, en el sentido de que yo primero creo porque tengo un pensamiento con el que lidiar y que quiero tratar ese pensamiento, pero que después quiero que eso salga al mundo para que a la gente le haga pensar y que podamos hacer algo con ese pensamiento, porque al final, si uno se lo queda para sí mismo, quizás tienes un pensamiento que puede cambiar eh, la manera de trabajar dentro de tu equipo o la manera de relacionarse dentro de tu casa, o puede cambiar el mundo y de repente eres la NASA y ahora te vas a la galaxia vecina. Pero te quiero decir, entonces por eso para mí es bonito que creemos para la existencia, ¿sabes? A mí me gusta mucho pensar en el tema de la naturaleza y el planeta y como que la energía y la vida que hay alrededor nuestro. Yo creo que creo para eso. Pero la verdad es que no lo sé porque me acabas de pillar fuera de juego, entonces. No, Sí, pero has encontrado, sí, lo que estás diciendo. Te lo sí, pregunto porque es algo que yo también insisto, ¿no? Y que es un tema que abro siempre cuando estoy acompañando a alguien en su proceso de creación a nivel profesional, porque, bueno, porque creo que nos da mucho sentido, ¿no? Nos ayuda, nos da mucho propósito, mucha tierra, mucha empatía que tú decías antes, el pensar que yo creo esto para mejorar una vida, para hacerle un sí, poco mejor la vida a alguien en algún aspecto concreto, ¿no? En este sí, caso, en tu caso estamos hablando de música, de sí, experiencia, de sensorial, de hacer sentir, de hacer vibrar y cómo eso resuena en los demás, ¿no? Entonces, creo que sí, que sí, es súper interesante mm, preguntarse, ¿no? Un poco para quién, a quién estamos, a quién queremos. eh, sí, Puede ser ayudar, puede ser desafiar, puede ser hacerle pensar, puede ser invitarle a ver de repente el mundo desde otro lugar y total, eso abre, eso me parece para mí total. esencial, ¿no? Yo, de hecho, ahora mientras me estabas diciendo esto, es una cosa que suelo hacer muchísimo en Zoom, que cuando la gente me habla, busco cosas en el ordenador como para que no se me olvide en internet, ¿sabes? Y lanzarlas después a la conversación. Es una cosa que me encanta hacer. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ayer vi una película que hacían en televisión española en la 2 que se llama Entre Lobos, de Gerardo Olivares. Súper interesante, porque trata de un chico que es pastor y, bueno, al final, entre otras muchas cosas, acaba en la montaña viviendo entre los lobos y como intentando organizar su vida en base a la naturaleza y a los animales que le rodean y todo esto, ¿no? Entonces, em, para mí eso me gusta mucho porque es como que al fin y al cabo lo que tú creas es para dar vida y para que la vida que hay a tu alrededor siga su curso, ¿sabes? Mm, Y eso en la película, por ejemplo, era un mensaje como muy, muy bonito, qué guay. ¿sabes? Y que Pues creo que al final los seres humanos tenemos una parte como muy colona, ¿sabes? De, oh, vamos a hacer mogollón de cosas, pero también hay que recordar un poco la parte esta de, vale, vamos a aportar algo a la naturaleza y a que estemos en equilibrio, ¿sabes? mm, Entonces, para mí eso es como una cosa que me obsesiona mogollón. hay que recordarlo, totalmente. Sí, Buenísimo. Oye, wow. Quería que me hablaras un poco sobre, has comentado ese método que has ido desarrollando, ¿no? Para tu trabajo. No sé si me puedes explicar brevemente un poco, no sé, de qué va el método, si tienes los sí, pasos y,
si has descubierto algo que no sabías respecto a los procesos creativos. Mm. Pues esto todavía es una cosa que sigue gestándose, ¿vale? Es un proyecto que está en un escenario como muy primogenio, ¿vale? Porque lo ha aplicado solo conmigo, entonces Mm, tampoco puedo sacar como súper grandes conclusiones, solo las puedo sacar con lo que respecto de perfecto. cómo yo me siento, pero básicamente es un método creativo que surge de la necesidad un poco de entender cómo soy y trasladarlo a cómo sueno. Entonces, por eso la primera pregunta que tú me has hecho, tú me has dicho, ¿qué sonido serías? Pues esa pregunta es una pregunta que a mí me ha perseguido durante todo el año. Hostia. ¿Cómo sueno yo? O sea, ¿cómo suena mi alma? No solo a Mm. nivel de percusión corporal, sino cómo suena mi alma, ¿no? Entonces, a partir de esas preguntas, ¿qué puedo hacer yo con el sonido? ¿Puede el sonido expresar cosas que el lenguaje y las palabras no pueden expresar? ¿Puede hacer el sonido cambiar la manera de pensar de la gente? ¿Cómo puedo transformar mi realidad a través del sonido? Porque al final el sonido es una cosa, o sea, no hay nada más natural que el sonido, que son ondas que se mueven por el espacio. Entonces, Mm. es una cosa que me obsesionaba mucho, ¿no? Entonces, básicamente, el método surge en la intención de ordenar, como he dicho antes, todas las ideas que ocurren dentro del proceso creativo, ¿no? Entonces, yo empecé mucho trabajando con la improvisación, haciendo looping vocal muchísimo, mucha danza, muchas lluvias de ideas, pero todo era muy, muy caótico, digamos, como muy regido por mis impulsos en el momento, ¿no? Que eso Sí. está súper bien porque es como un estadio muy previo que te hace entender mucho mejor las cosas. Entonces ya cuando yo ya tenía todo esto y decía, ostras, todo este material que tengo improvisado y todas estas cosas que estoy haciendo, no consigo que vayan más allá, porque se me ha olvidado de dónde venía esto y quizás ahora me parece súper aburrido, entonces no sé qué hacer con esto, pues voy a improvisar otra vez y a ver si se me ocurre algo, ¿no? Entonces era como, "Uf, estoy perdiendo un poco el tiempo", porque digo, oh, mira qué melodía más chula que tienes aquí, o mira qué palabras más bonitas, o mira qué sonido, mira qué groove, lo que sea, más Mm. interesante que tienes ahí, pero claro, ¿cómo lo potencias ahora, no? Entonces, ese era un poco el motivo de por qué he creado, digamos, este método o estrategia, porque, a ver, así como método de paso A, paso B, porque no es un método súper secuenciado, simplemente son una estrategia que a mí me ayuda a crear diferentes modelos basados en el brainstorming, sobre todo, Ujú. para ordenar todas las ideas en un papel, de manera que todo mi proceso cerebral, cuando quiero crear algo, queda documentado. Entonces yo después puedo dar un paso atrás y analizar lo que mi cabeza ha pensado. Entonces, a partir de ahí, repensar todo mi proceso y mirarlo desde otro punto de vista. Y entonces ahí ya es cuando entra la parte de producción y decir, vale, pues entonces ahora voy a escoger estos acordes, voy a escoger esta técnica de composición, voy a escoger Ujú. estas referencias, ¿vale? Entonces hay diferentes reglas, ¿no? La norma número 1 que he comentado anteriormente es Mm. que todas las ideas tienen su espacio y su presencia. Hay que hacer caso a todas las ideas. Después, otra norma es la honestidad. Es una cosa que, o sea, es que es clave, porque si no, no se puede hacer. O sea, todo lo que te venga se tiene que poner en el papel, sí o sí. Incluso si no te gusta o te hace sentir súper mega incómodo, ahí es donde está lo interesante. Eso es lo que a mí me gusta. Eh, Después, hay también, si cogemos el nombre que se llama Organic Freeform, Mm. Organic hace referencia a estos dos elementos que te he dicho antes, de Ujú. que cada idea tiene su espacio y eh, el otro elemento Honestidad, era la honestidad. honestidad. Sí. Después, la improvisación también entra dentro de ese bloque de Organic para Ujú. entender un poco básicamente para desenvolverse, ¿no? Para quitarse un poco las capas y para ver cómo es la actitud dentro de ese proceso. Y después lo que es freeform ya se basa más en el tema del brainstorming y de cómo ordenas todas las ideas que te surgen y se refiere sobre todo al concepto de forma, de dar forma a las Mm. ideas. Vale, ahora tienes esta idea, tienes esta otra, tienes 30 ideas, entonces ahora tienes que cogerlas y hacer como un batido de ellas y darles forma, ya sea en una decisión que tomes a nivel de composición, en una decisión que tomes a nivel de estructura de la canción,
de letra o de lo que sea. Entonces, digamos que esos dos Buenísimo. métodos están constantemente fluyendo, ¿vale? Entonces es un Claro. método súper fluido. Sí, Me encanta, ¿no? Cómo lo planteas de decir, hay una parte de creación más libre, ¿no? Ese mm, instinto, ese impulso que yo lo vinculo mucho con el juego, el permitirnos jugar, para luego darle una producción. Es decir, ya entra una mentalidad más analítica de organizar, de darle una dirección claro, más definida. Y claro. tengo una pregunta. ¿Los dos procesos están muy diferenciados para ti? ¿Los vives muy diferenciados? ¿O a veces se mezclan, vuelves un poco al juego y luego sigues, ordenas? ¿Cómo es ese? Mm. Pues eso sí que es verdad que es una cosa que depende mucho de cómo tu cabeza está funcionando ese día. Por eso me Vale, refiero que la fluidez se basa mucho en escuchar en el propio contexto en el que estás y cómo tu cuerpo está y tu emoción está, saber un poco por dónde tirar. Yo hay días que, por ejemplo, hago solo improvisación vale, y voy grabando cosas y después cojo el papel y ya empiezo como a pensar. Hay días que lo estoy haciendo simultáneo, que estoy improvisando y estoy pum, 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 con qué el looper bueno. ahí, pim, pam, pum. O hay otros días que simplemente digo, vale, hoy me voy a dedicar solo a pensar. Entonces Va, me cojo un papel enorme y empiezo ahí a montar pues la de Cristo, empiezo todas las ideas y empiezo a organizar todo a tope. Entonces, eso depende mucho, ¿sabes? claro. Al final, el objetivo mío de este método, el primer objetivo para mí es entender cómo funciona mi cerebro y Mm, cómo me puedo controlar, porque a veces se me va la olla. Y luego ya, en un futuro, que son las próximas vías de desarrollo que quiero llevar a cabo, es básicamente aplicarlo en aulas o aplicarlo en diferentes grupos de creadores para ver claro, cómo ellos reaccionan y sobre todo que estas personas puedan customizar su propio método. Es decir, yo no quiero que tú cojas ahora mi método y lo sigas tal cual. No tiene sentido porque claro. tu cerebro es diferente al mío. Entonces, yo lo que quiero es que tú pases por el mismo momento de reflexión y luego ya tú te montes tus normas. Porque claro, Eso. que sería muy dictatorial, ¿no? Entonces a mí me gusta que cada uno se cree sus cosas y que cada uno tenga su libre pensamiento para hacer lo que le dé la gana, ¿sabes? Además, ese planteamiento ya es provocativo en sí, porque muchas veces nos gusta que nos den todo masticado, el paso a paso perfecto. ¿Por qué? Ah, sí. Porque Mm. buscamos autoengañándonos, ¿no? Buscamos esa perfección, esa certeza absoluta y en verdad Mm. no hay certeza y hay que bailar con esa incertidumbre. Claro, yo creo que esto también, claro, es que luego a la hora de escoger la palabra, de definir si es un método o si es una estrategia o qué es lo que es, todavía esto sigue en duda. O sea, yo para mí es un método porque me funciona para mí y tiene muchos pasos y muchas Mm, estrategias que a mí me han funcionado, pero yo no sé si esto le funcionará a otra persona. Entonces, claro, lo que tú dices del tema de las respuestas infalibles y los pasos, el método infalible y todo esto es súper típico y yo creo que eso es producto de personas que lo han pensado muy bien y que a estas personas les funcionan. Entonces, digamos que ahí hay como una especie de fallo o de glitch ahí que dices, vale, estoy vendiéndote esto como una cosa que te va a funcionar, pero quizás luego de un 100% que crees que vas a sacar, pues igual te quedas en un 50, otro se queda en un 200%, otro que sea en menos cero, o sea, entonces, claro. claro, yo por ejemplo me acuerdo una vez que para averiguar un poco el tema de un ejercicio que te ayuda mucho a investigar sobre la identidad artística, es un juego de cartas que no me preguntes el nombre porque no me acuerdo, ya te envío un correo con el nombre porque es súper divertido de hacer, que es un conjunto de cartas con adjetivos, ¿no? Entonces tienes Mm, que decidir y descartar cuáles te describen y cuáles no. Entonces estás forzado a tomar una decisión entre mm, no sé, entre súper trabajador o chill, mm. ¿sabes? O por ejemplo, persona muy dirigida o persona que le gusta que le dirijan, ¿sabes? Este tipo de adjetivos, ¿no? Entonces al final tú haces un ejercicio de descartar, pero claro, a mí me sirvió muchísimo, pero ya después cuando ya tuve los resultados, claro, para mí fue, vale, entonces ahora qué hago, ¿no? Entonces para mí eso es como una pequeña estrategia que luego tienes que hacer método combinándola con otras más, porque al final para mí método es como un término súper paraguas
que se basa todo en estrategias, es como los profes, ¿no? Al final tú estudias Dalcross, tú estudias, puedes estudiar Montessori, puedes estudiar muchísimas estrategias y métodos que ellos han Mm. creado, pero para mí lo más bonito es que el profesor se cree su propio método con toda ese cajón de información que hay ahí, Claro, ¿sabes? es que la experiencia de sentirte creador, ¿no? De encontrar tus propias herramientas, de generar esos procesos propios, la experiencia es tan diferente a aprender una técnica cerrada de otro y simplemente aplicarla, ¿me entiendes? Es que no, Claro. no hay color. Claro. Total, total. Sí, además, yo creo que eso también, creo que es una especie de dicotomía que siempre va a estar ahí, ¿no? De, uff, vale, voy a aprender este método, pero luego siempre está como el creativo detrás diciendo, no, pero haz esto otro. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, a mí a veces me gusta mucho aprender una técnica y que me la enseñen tal cual es y luego ya empezar a hacer la diseminación, ¿sabes? Creo que Mm. también se basa en eso, en jugar un poco a tener esa mente ultra mega cuadrada y luego ya explotar, ¿sabes? Exacto, Porque a mí me gusta... estamos con las dos energías, ¿no? Del juego, del orden, del caos, de la estructura, todo el rato, ¿no? Exacto, Mm. sí, es porque todos son contradicciones. Bueno, es que yo también soy Libra, entonces supongo que eso también Y influirá. necesitamos, bueno, y necesitamos esas energías, destrucción, creación, para dejar espacio a lo nuevo, ¿no? Sí, eso es como Buenísimo, las normas y las etiquetas. Yo creo que hay una tendencia muy clara de que stop labels y fuera las etiquetas y todo esto. Yo creo que es una cosa que ayuda mucho, pero también ayuda mucho a las etiquetas. A mí las etiquetas me encantan. Pero claro, tú sabes, o sea, pero por el juego que supone ya de decir, vale, pues mira, ahora voy a hacer de pianista. claro. Pues ahora voy a hacer de bailarín, pues ahora voy a hacer de cantante, pues ahora voy a hacer de todas a la vez, pues ahora no voy a Ya. hacer de nada, ¿sabes? Entonces por eso yo creo que tengas etiquetas y que tengas normas al final te ayuda, ¿sabes? Porque luego Claro. romperlo es súper divertido. Estamos en la paradoja de antes, ¿no? De lo que te Sí, limita, te libera. sí, 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 sí. Y son necesarias las dos cosas, es que si no, sería todo súper aburrido, vaya. Ya. Oye, qué interesante, tío. Pero vamos llegando al final, ¿eh? Perfecto. A ver, eh, de todos estos procesos que estás viviendo, cuáles han sido para ti los tres ingredientes, cualidades, habilidades, actitudes que más te han ayudado a llegar hasta aquí? Pues yo creo que esto va a sonar sí, es muy espiritual. Para mí, sobre todo la fe, ¿sabes? La fe en algo y la creencia en lo que tú estás haciendo para mí es súper importante, porque si no hay esa Total, fe total. y esa vocación, mm, no hay nada. Eso para mí es un elemento que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Después, para mí, sobre todo, la perseverancia Mm, y dentro de la perseverancia entraría la capacidad de trabajo, la curiosidad, la investigación, la creatividad, todo eso lo englobo yo en perseverancia porque es que, o sea, sin investigación y sin ganas de hacer y pensar, no hay nada. Y luego una tercera te diría, eh, yo creo que el el respeto a todo lo que surja y aceptar todo lo que te venga y intentar un poco encajar como venga. Yo creo que al final a mí la impresión de que me está dando de lo que es la vida, porque yo todavía no lo sé, porque todavía soy súper joven, es que es eso, ¿no? Es que al final la vida es hoy tienes trabajo, mañana de repente se te cae un macetro en la cabeza, te mueres y sí, pasado revives y te quedas sin trabajo, ¿sabes? Es que viene así, ¿no? Entonces, para mí lo bonito es el respeto y el aceptar todo lo que te venga, que eso es súper difícil, ¿eh? Porque no, vaya, no, ya me claro. gustaría a mí yo levantarme cada mañana y que me quedase sin Pero, trabajo y yo estar súper contento, ¿sabes? pero sí que sabes, Guille, sí que sabes. Entonces, fe, perseverancia y ese respeto. Sí, 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 sí. Ahora que has hablado del tema del futuro laboral y tal, ahora que estás a punto ya saliendo, digamos, al panorama profesional, Sí. qué preguntas te estás haciendo? ¿O sí, qué preguntas o qué Mm, dudas tienes? ¿O cómo te lo quieres plantear esta mm. salida al mundo, digamos,
profesional, no sé. Pues la verdad es que ahora lo tengo súper clarísimo, pero he estado también mucho, mogollón dudando, sobre todo con el tema del COVID. Eh, Me gustaría también mencionar, antes de decirte como el plan, que me ha servido mucho para darme cuenta de que nuestro oficio y nuestra profesión es súper frágil, súper frágil. Y no solo nuestra profesión en concreto, sino el ser humano en general. Es que Ujú, es súper frágil. O sea, que es que hoy en día te viene el virus este y te ha desmontado todo. O sea, te lo ha desmontado todo. Entonces, luego ves también la parte depredadora, ¿no? Del hombre de decir, vale, pues si ahora el virus me hace esto, pues yo voy a hacer esto otro y esto, el ritmo no para, ¿no? No sigue. Entonces, pues para mí, por ejemplo, esta cuarentena ha sido de estar encerrado en casa, todos encerrados en casa, encerraditos, pues espero que para toda la mayoría nos haya servido para pensar un poco en qué narices estamos haciendo, porque yo todos los planes que tenía yo para el año que viene, todos los bolos, todos los planes, mm, todos los sueños que yo tenía a tomar por saco, o sea, es que se ha mm, ido todo, ¿no? Entonces, eh, utilizando los elementos de antes, ¿no? De repente, cuando yo ya he presentado todo este trabajo y ya he acabado el máster, de repente se me han presentado otros proyectos que me van a llevar a los mismos sueños que tengo, pero son más pragmáticos a la situación que tengo ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy desarrollando mis propias listas como DJ. Es una cosa que he descubierto este año que siempre o sea, siempre me había fascinado y en vez de ser percusionista clásico, que es lo que yo había estudiado, pues ahora estoy buscando curro de estar de DJ y mm, básicamente sobre todo de la enseñanza, mm. de llevar mi proyecto a diferentes escuelas o a diferentes grupos de personas creativas que quieran compartir mi proyecto y poder investigar y sobre todo compartir un poco el saber y el conocimiento. Y luego, afortunadamente, he conseguido también un contacto con una persona que me quiere ayudar con el tema musical y que quiere, o sea, queremos publicar música, pero claro, creo que es una cosa que la parte de percusionista clásico, intérprete, creador musical y tal, es una cosa que tengo asumido que va a venir mucho después porque requiere tiempo, requiere income de dinero que necesito primero hacer para trabajar Muy bien. y, y eso, entonces, pero que si no es DJ, pues será lo que sea, camarero, limpiando casas, que me da igual. O sea, yo creo que para mí lo que me ha quedado muy claro es, vale, vocación, proyecto súper grande que quieres desarrollar, dinero. Y de qué manera con esto tú puedes crear Mm, una fuente de ingresos para que después alimente más este proyecto más grande mm. y si en algún futuro pues puedo vivir exclusivamente de eso, pues ojalá, pues espero que Seguro, sí. seguro, pero sin ninguna duda, tío. Con tu fe, tu perseverancia y tu respeto. A tope, Entonces, siempre entonces, ahí, a entonces, tope. Guille, vas a hacer bailar a un montón de gente Sí, como DJ, sí, vas a arder las pistas de baile, vas a transmitir, a comunicar, a contagiar tu sabiduría, sí, el es una método cosa, creativo sí, a posibles alumnos, personas creativas, sí, me y hace mucha luego vas, ilusión. y luego vas a crear, a tocar, a crear, a crear, a crear y a Exacto, tus locuras. exacto. Eso es como mi Perfecto. plan. Qué bueno, oye. Joder, tío, pues lo tienes muy claro, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que también tengo que decir a mi favor que esto era un requerimiento del trabajo de final de máster, de, vale, tienes que hacer un plan profesional, entonces era como que, vale, sí o sí, tengo que pensar Bien, a ver bien, qué hago, porque y además bien. creo que es súper importante que unos trabajos así, que son creativos en este máster y que una escuela como Berkeley te, te, te impulsa a hacer eso, porque es que hay que espabilarse. Eso nos recuerda que a veces las escuelas sirven, a pesar de, y que hay que tener un plan, oye. El plan. Sí, No todo puede ser, ¿no? Como venimos hablando, no todo es claro. jugar y libre, también hay que tener un plan, una estructura, un orden, una dirección. Sí, Brutal. sí, sí, sí. Oye, Y dentro de ese plan, al final siempre van a haber cosas que cambien y eso es lo maravilloso. como yo Mm. digo últimamente, al final la vida se impone. Total, total. Y tú estás ahí como, bueno, pues vale, pues para allá vamos. Oye, Yo Guille, me iba para Albacete, pero me voy para Cuenca ahora. quiero que la gente te conozca más porque la verdad ha sido un placer compartir este rato. Ha Qué sido un guay, gusto saber por dónde estás ahora, redescubrirte, porque yo te qué conozco desde guay. hace años, de dónde venías,
de los Mm. sueños que tenías y veo que los estás realizando y que Y parte de eso es gracias a los cursos que tú has hecho y a todas las personas creativas que he conocido. O sea, es que por, también hay parte de vuestra enseñanza ahí, ¿sabes? O sea, que por eso estás no aquí. ha surgido de la nada. Por eso estás Mm. aquí, porque estamos conectados a ese nivel y yo creo que nos hemos venido inspirando, ¿no? De forma Sí, mutua. mm, Qué bueno, tío, qué bueno. Estoy sí, contentísimo. Oye, muchas gracias. quiero que la gente te conozca. ¿Dónde te podemos encontrar por internet? Que lo pondré aquí Vale, abajo. sí, lo primero de todo, Instagram, estoy ahí como dándole push ahora, estoy intentando como publicar más y tener más Buenísimo. cositas. Es arroba 4Gs, una Y, 4Es, como G, ¿sabes? Como en Sí, cámara lenta. lo pondremos aquí. Oye, ¿porque página web aún no tienes o qué? Todavía no, esto está todo Bien, en el en aire. creación. Entonces, para mí lo mejor que podéis hacer es eso. Después también buscar con el mismo nombre de usuario de Instagram en SoundCloud. Ahí tengo también cositas que voy publicando. También Perfecto. listas de músicas por si queréis conocer mis referentes musicales y todo esto. En LinkedIn tenéis que buscar Guillermo Calvillo si queréis contratarme o darme trabajo. Qué Buscáis bueno. Guillermo Calvillo en LinkedIn y ahí estoy también a tope. Y luego pues, el Facebook pues tampoco vale la pena porque es una cosa más personal que donde publico a Bjork más Bjork y es todo el día Bjork. Entonces si sois fans Vale, de Bjork vale. podéis enviarme una invitación y compartimos el fan. Vale, qué guay, qué guay. Oye, si Sí. alguien quiere un DJ para su fiesta, algún proyecto educativo, ¿eh? O para cualquier cosa loca, creativa, arriesgada, provocativa, Yes. por favor, GIE Sí. al poder. Yes. Oye, me he dejado preguntas. Eso son cosas que pasan. Sí. Em, Eso significa que tenemos que volvernos a ver. eso es así. Haremos una segunda parte. ¿Quieres, ¿quieres que te pregunte algo? ¿Me deja alguna pregunta que tú creas conveniente? O... Yo creo que me queda muy a gusto, ¿no? O sea, hemos Yo veo estado que hablando sí. de muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Quieres acabar? Yo, Ahora te paso el megáfono. ¿Quieres decir algo? ¿Un mensaje para toda la gente? pues básicamente muchas gracias a ti por esto, por dar el espacio para que podamos hablar y que la gente pueda conocerme mejor. De verdad, muchas gracias, lo aprecio mogollón. Y a tope también seguir a Sento en todas sus movidas, que él está haciendo cosas muy guapas también. No, de verdad, tengo muchas ganas que ahora cuando todo vuelva a la normalidad, pues que vuelvas también tú a hacer ahí tus movidas de cursos, que a mí me mola mucho. Qué guay, qué guay. O sea, lo recomiendo de verdad. O sea, es una Hemos, locura. hemos estado hablando de mucha creatividad, de arte, de música, pero como ya sabemos, siempre estamos hablando de lo mismo, de la vida, de los proyectos, Sí, del trabajo, de las relaciones, sí. de nuestra capacidad para generar algo Mm, valioso para el mundo. exacto. Y que no dudéis en la gente, que no dudéis en escribirme, yo siempre respondo y siempre estoy como súper abierto a hablar con quien quiera. ¿A dónde quieres que te escriban? ¿Por Instagram o a un Sí, correo? Instagram va bien. Perfecto. Arroba GE 4Gs, una Y, 4Es. Bueno, Guille, gracias, tío. Muchas gracias, Sento. Qué guay. ¡Hasta Que vaya luego! bien. Hasta luego. ¡Chao, chao!